Tú no puedes ser Alejandro Gaitán. Tienes que decidir entre Josefina y yo. Y si no me demuestras que estás de mi lado, prefiero divorciarme. Puede ser, tú estás muerto. Tienes razón. Estoy muerto. Si es verdad que Sofía estaba en una relación con este muchacho que apareció en el funeral, no voy a aceptar engaños ni mentiras. En este momento me vas a confesar toda la verdad. Dime quién te hizo esto. Pedro. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Dónde está Rubén? Si yo hubiera visto que era serio lo que tenía con el otro muchachita, yo misma hubiera cancelado la boda. ¿Y por qué no me dijiste nada? Vamos a pedirle a Dios que la perdone y a nosotros también. Yo no tengo nada de qué arrepentir. Venimos a proceder con la investigación por el robo de anoche. Que el Rubén es el ladrón. Sofía está muerta, Grandpa. Don't trust anybody. Necesito saber si Rubén habló con alguien. Pues con el conde. Si ese desgraciado soltó la lengua, estamos perdidos. Sofía está viva. Sigue aquí con nosotros. Cuídate mucho, mijo, ¿eh? Y cuida a Sofía. Me haces mucha falta, Antonio. Ah, no te hagas. Si estás en tu plena luna de miel con tu nuevo marido. Me gusta que todavía me hagas tus escenitas de celos. ¿Hasta crees que voy a estar celoso de ese viejo rancio? De ese. Y de cualquiera que me ponga las manos encima porque me sigues deseando como nadie. Eso sí. Josefina, Sí recuerdas a Antonio, ¿verdad? Trabaja para mí en la licorera. Ya te lo había presentado antes. Vino a darme el último reporte de mi contador. ¿por qué no fuiste directamente a ver al contador en las oficinas de la empresa? Porque esas cosas prefiero revisarlas con calma aquí y siempre lo he hecho así. Puedes retirarte, Antonio. Con su permiso. Espera. Adelante. Don Joaquín. Será mejor que yo me retire y luego regrese. Por favor, Vicente. Espere. Necesito hablar con los dos. Joaquín, acabo de enterarme del intento de robo y vine a ver si todo estaba bien. Afortunadamente sí. Bueno. Fue algo que no pasó a mayores. Les pedí que vinieran porque, pues, me gustaría preguntarles algo sobre el hombre que entró a robar. Ya identificaron a los ladrones. Solo al que encontramos sin vida a las afueras de mi propiedad. Se trata de él. Un antiguo empleado de la hacienda de los Gallardo. Según me dijeron, vivió aquí hace muchos años y luego desapareció. Se llama, o se llamaba, Rubén Cruz. ¿Lo conocen? Me gustaría saber exactamente qué haces en la empresa. Cualquier cosa que la señora me pida. ¿Y qué es lo que la señora te pide que haces? No parece que sepas mucho de nada. Dylan, este hombre tiene muchísimas cosas que hacer. Deja que regrese a su trabajo. Ahora sí, con su permiso. Antonio es mi mano derecha. Mis ojos cuando yo no estoy en la empresa. No me da confianza ese hombre. Uy, lo conozco desde hace muchos años. Te aseguro que no tienes nada que temer. Como sea, preferiría no verlo tan seguido por aquí. ¿Lo conocen? Vicente, estamos juntos en esto. Yo soy el capataz de esta hacienda. Sí, eres una rata. Rata, pero no. ¿Qué?
Yo sé muy bien que ustedes, los Villarreal, mandaron a quemar la hacienda de los Gallardo. Y también sé que contrataron al Vicente para echar a perder los cultivos. Y la poca vergüenza que tuviste para venir a chantajearme. Es mejor que empieces a correr. Patrón, por favor. Es tu única oportunidad de salir con vida. Por favor. Patrón, por favor. Lo siento mucho, don Joaquín, pero yo no conocía a los trabajadores de la hacienda de Gallardo. Pero Vicente, seguramente sí lo conoció. Antes de ser un prominente hombre de negocios, trabajó como capataz de los Gallardo. Administrador. Que no tengo las rodillas al revés. Y sí. Ahorita me acuerdo que a Rubén sí lo conocí. Era uno de los jornaleros ahí en la hacienda. Pero quien debe conocerlo bien eres tú, ¿no? Fue el caso ese que te hizo famoso en todo México, ¿no? Cuando metiste al bote a Alejandro Gaitán, ¿te acuerdas? ¿O qué? ¿Ya estás chochando y se te va la memoria? Ay, Vicente. He llevado muchísimos casos en mi vida. Es imposible acordarme de todos. Perdón que les insista, pero veo que sí lo conocían. Me gustaría saber si han vuelto a verlo. No, eso fue de aquí de San Jacinto hace un titipuchal de años y la verdad no lo he vuelto a ver. ¿Y por qué el interés, don Joaquín? Primero, porque entró aquí a robar. Y segundo, porque este hombre formaba de una banda muy peligrosa. A Rubén lo mataron por el poco oro que pudo robarse de aquí. Así que pensé que lo que pudieran saber de él me iba a ayudar a encontrarlo. Carmen, ¿qué estás haciendo con esa maleta? Ahorita iba a ir a buscarla para despedirme, señora. ¿A dónde vas? Es que me tengo que ir a San Jacinto. No me puedo quedar más tiempo aquí. Perdóneme, pero ya no puedo trabajar con usted. Carmen, dime qué está pasando. Jamás te he visto así. Estás aterrada. Ay, señora, es que usted ni se imagina. Mi vida corre peligro aquí, señora. Por eso me tengo que ir. Pues confía en mí. Cuéntame, por favor. ¿Qué pasa? Es que... ¿Y dónde quedó aquello? De que polvo eres y en polvo te convertirás. No se pudo sumar esta vieja. Yo la enterré boca abajo. Por si se le ocurría salir, se hundiera más. Así que escárbale. Aquí tiene que estar la infeliz. Estuve casada con un hombre muy peligroso que me golpeaba y me hizo cosas muy feas. Carmen, ¿él te hizo esto? Sí, señora. Y si me quedo aquí, me va a matar. Fue esa rata miserable de Rubén quien me chantajeó con Carmen. Oye, Vicente, ¿sabes que tu amigo Rubén volvió a San Jacinto? La comadre tenía razón. Hoy estuve toda la noche pensando en lo de Sofía. Espérate. Es que me siento terrible por lo que pasó. Tengo algo que decirte. Pero no le puedes decir nada a nadie. ¿Ok? Está bien, ¿qué pasó? Te digo, pero si me das un beso. Te doy todos los que quieras, amor. Juan, vamos a otro lado, ¿sí? Te cuento. Ok. Es muy simple lo que les estoy preguntando. ¿Alguien las ha buscado? ¿Alguien les ha llamado? ¿Cómo que alguien, papá? ¿Quién? ¿Estoy hablando en chino?
¿Alguna mujer las buscó? ¿Alguien les llamó por teléfono? No, papi. A ver, yo solo salgo con mi hermana, con Violeta y con Francisco. Oye, pero ven acá, Vicente, ¿y ese interrogatorio por qué? Esto no es asunto tuyo. Escúchenme bien. A partir de hoy, me tienen que decir diariamente a dónde diablos andan, ¿eh? No exageres, ¿por qué, papá? Porque lo mando yo. Porque en esta casa se hace lo que yo digo. Es por su seguridad, hijas. Que les quede claro. Me tienen que avisar a dónde van a ir. Si no, no salen. ¿Entendido? Adelante. Mariana, qué sorpresa que hace aquí. Me acabo de enterar que se metieron a su casa a robar. Escuché rumores que le habían disparado y quería ver si estaba bien. No pasó nada. Afortunadamente, el ladrón se confundió con la oscuridad y le disparó una pared de la casa. Qué alivio. Por un momento pensé lo peor. Tan distante. Hoy no sé quién soy, no soy yo. ¿Tanto le afectaría que algo me pasara? No me gusta la violencia. No quiero que le pase nada. Claro. De verdad es solo eso.